Apocalipse capítulo 16, versículos 12 al 21. 16, 12 al 21. Así dice la palabra de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante del Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Querido Dios, en ese momento estamos ante tu presencia. Ministra sobre nosotros, Señor, tu palabra. Habla a nuestro corazón y nos ayude, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos estar sumisos a tu voz. Queremos, Señor, desechar nuestra misma voluntad y hacer la tuya. Oh Dios, por favor, danos tu fuerza y que tu Espíritu Santo venga a estar sobre la iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Hermanos, ese texto es una continuación de las 7 plagas de Apocalipsis, es decir, de las 7 copas que Dios está derramando de su ira sobre la tierra. Nosotros estamos viendo acá el capítulo 16, versículo 12, que nos habla de la 6ª trompeta, y del versículo 17, que nos habla de la 7ª trompeta. Si usted se da cuenta, el versículo 16 primero vamos a poner, y si nos alcanza el tiempo, quizás llegamos al 7º ángel que derramó su copa. Vamos a mirar despacito acá a los versículos, que nosotros vemos algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, vemos esas 2 copas últimas, la 6ª y la 7ª, como copas que trabajan en conjunto una con la otra. Es decir, en la 6ª copa hay una preparación para toda una batalla en contra del pueblo de Dios. Y en la 7ª copa hay una consumación de esa batalla. Es como decir que el 6º ángel derrama su copa sobre el aire, sobre el gran río Eufrates, y ese río Eufrates, esas aguas, se secan. El versículo dice que es para preparar el camino a los reyes del oriente. Después vemos el versículo 16, que dice que esos espíritus que salieron de las bocas de Satanás y de sus compañeros, es decir, de la bestia y del falso profeta,
invitan, reúnen a todos los reyes de la tierra para pelear en contra de Dios. Y cuando digo pelear en contra de Dios, nosotros estamos hablando de pelear en contra del pueblo de Dios, que es la iglesia en la tierra. Mire si eso ya no está pasando. Pero en el capítulo 7, Dios viene con su poder, con su gran ira, y hace causar un gran terremoto. Todas las veces que nosotros vemos, tanto en las trompetas, como desde los capítulos 1 hasta en donde estamos ahora, cuando hay un gran temblor de tierra, cual nunca hubo en toda la faz de la tierra, siempre que vemos eso es el anuncio del fin. Es decir, el juicio final, el gran día de la ira del Dios Todopoderoso. Ya vimos eso una porción de veces, y habrá apenas un último día. Es decir, vemos con ese versículo que es una repetición. Siempre Apocalipsis es una idea cíclica que te va hablando, que te va enseñando, que te va mostrando. Cada vez, como ya había explicado a ustedes, son 7 sesiones paralelas que hay en Apocalipsis, dividido por sus capítulos, y cada vez te va poniendo más minucias, más detalles a lo que va a pasar. Entonces vemos, una vez más, el anuncio del fin, del gran y terrible día de la ira, del cálice, del vino del Dios Todopoderoso. Pero vemos en ese final el Señor mismo derrotando a la gran Babilonia. Y ya vamos a mirar y exponer y explicar cada detalle de esos versículos. Le estoy ubicando a algunos que nos están quizás veniendo visitando por primera vez, que Apocalipsis se entiende de forma que hay una secuencia de enseñanzas, una secuencia de revelaciones. Dios va mostrando a Juan lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que ha pasado. Las cosas que han de venir, que son y que era, que es, que era y que ha de venir. Eso está en capítulo 1, cuando Cristo se revela a Juan para darle las visiones. Entonces vemos en Apocalipsis figuras de cosas muy importantes que Dios quiere transmitir a su pueblo, a su iglesia. Pero quiero que usted mire conmigo estos símbolos que tenemos en esa 6ª y 7ª trompeta. Usted ve acá el 6º ángel derramando su copa sobre el gran río Eufrates, y nosotros tenemos que preguntar qué significa eso. ¿Qué quiere decir derramar una copa sobre el gran río Eufrates? ¿Qué sentido hace eso? El agua de este se secó. ¿Para qué se secó el agua? Para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Ay, Dios mío, ¿qué símbolo es ese? ¿Qué quiere decir eso? Esas son las preguntas que tenemos que hacer al texto. Y después viene el versículo 13, siguiendo, para complicar un poco más, dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Acá es como el diablo haciendo una parodia de Dios, una trinidad diabólica. El dragón, la bestia y el falso profeta. Usted ya ha estudiado conmigo capítulo 13, cuando el dragón que está persiguiendo a la mujer en el desierto, al fin del capítulo 12, empieza el capítulo 13 invitando, llamando a 2 ayudantes más, la bestia que sube del agua, del mar, y la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube del mar es la bestia mismo, y la bestia que sube de la tierra es el falso profeta. Así que usted nota una similitud del diablo trabajando a la semejanza de Dios, haciendo una trinidad maligna. Y en ese texto vemos salir espíritus malignos de las bocas de ellos, y dice la Biblia que son espíritus de demonios a la manera de ranas. Acá simplemente ya voy a empezar a explicarte desde el versículo
12, pero ya quiero mostrarte acá que simplemente esos espíritus a la manera de ranas, que mucha gente a veces hace confusiones. Ya vi gente diciendo que está echando espíritus malignos, que tiene espíritus de ranas, demonios de ranas, y sin fundamentación ninguna. Pero acá nosotros vemos que cuando Juan expone y ve esos espíritus inmundos a la manera de ranas, simplemente es para identificar lo repugnante que son esos espíritus inmundos, porque las ranas para los judíos eran animales inmundos. Vemos en el versículo 12, contestando la pregunta: Señor, ¿por qué río Eufrates? ¿Por qué secar el agua del río Eufrates? Como que preparando camino a los reyes de la tierra. Entonces llegamos al versículo 14, que nos va a ayudar con eso, y va a decir: pues son espíritus de demonio que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y vamos a saltar el versículo 15, porque es un corte, después voy a explicarlo. Y los reunió, versículo 16, en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué lugar es ese? Esas son las preguntas que el texto nos trae. ¿Y qué batalla es esa? Entonces, bueno, primero quiero empezar explicándoles qué significa esas muchas aguas del río Eufrates que se seca. El mismo Dios ha enviado cuando el ángel derrama su copa sobre el río Eufrates. Significa decir que el Dios mismo está ordenando que eso suceda. Dios está gobernando la historia, aunque sea de catástrofes y de calamidades. Es Dios quien manda, Dios quien gobierna. Así que nosotros vemos acá Dios enviando a ese ángel para derramar sobre el río Eufrates, que esas aguas son la preparación para el camino de la batalla de los reyes. Y esos espíritus inmundos invitan a todos los pueblos y las naciones, todos los gobernantes impíos, para la batalla en contra del pueblo de Dios. Lo que Satanás no tiene en cuenta es que cuando él piensa que va a llevar a cabo su plan de destruir al pueblo de Dios, es Dios mismo que los está reuniendo para la gran batalla de su destrucción. Y vemos que esas aguas representan, y quiero llevarte al capítulo 17, versículo 15, que dice que esas aguas representan los muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Por qué eso, pastor? Porque cuando usted mira el versículo 12, llamando a todos los poderosos de la tierra para pelear en contra del Dios Todopoderoso, yo te quería decir que los poderosos de la tierra, todos los gobiernos de la tierra, es la gran Babilonia. Todos los poderes políticos que pelean en contra del pueblo de Dios es la misma gran Babilonia. La gran Babilonia del versículo 19, que dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que si esas aguas del capítulo 17, versículo 15, son los pueblos, las naciones que están bajo el gobierno del mismo diablo, es decir, Satanás, el dragón, la bestia y el falso profeta trabajando juntos para seducir y engañar a los gobernantes de la tierra para que ellos peleen contra del pueblo de Dios. Y en el versículo 19, ya llevando a cabo el plan de la terminación de todo se acabó cuando Dios destruye a su pueblo, dice al pueblo del diablo, a la gente que está con Satanás y a los poderes malignos. Dios se recuerda, dice el versículo 19, de la gran Babilonia, de entregar, de darle a ella la copa de la ira, del furor del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué vemos acá en esos versículos?
Dios preparando todos los enemigos de su pueblo para una gran batalla final, para una pelea final, en donde el mismo Dios vendrá a batallar por su pueblo. Escuche bien eso. Ya es así. Ya es Dios quien pelea por nosotros en el mundo espiritual. La verdadera batalla espiritual es la batalla de la verdad en contra de la mentira en la mente de una persona que está seducida y engañada por estos espíritus inmundos. Ya estamos viviendo ese tiempo acá. Cuando suena la 7ª trompeta, nosotros vemos que hay una terminación, una conclusión. Y acá cuando se derrama la 7ª copa, nosotros vemos la consumación de esa batalla. Es decir, la cosa cada vez más nos va dejando claro que puede venir tiempos peores que lo que estamos viviendo, en donde Dios mismo peleará por su iglesia, por su pueblo, y los hará vencer. Como usted puede ver en el capítulo 17, versículo 14, que dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Escuche bien, iglesia. Vemos acá una guerra, una batalla. Y cuando decimos que la batalla espiritual es la batalla mental de la verdad en contra de la mentira, esa sí es la batalla que solamente Dios la puede vencer, porque la batalla que pasa en el mundo espiritual, en donde yo veo personas diciendo que ata demonios que en su autoridad, que los hace salir, que los echa, que los ordena a través de la autoridad de ellos mismos. Eso muchas veces es una falsa enseñanza acerca de lo que es la palabra de Dios y la verdad de lo que ella revela. La Biblia nos dice que Cristo ha vencido por nosotros en la cruz y ha expuesto nuestros enemigos a la vergüenza. Ya están ellos vencidos bajo el poder de la cruz de Cristo. Así que esa batalla espiritual, de la que muchos andan diciendo por ahí, ya ha pasado, y cuando pasa en nuestros días, ella pasa en un nivel, en una dimensión, que Dios mismo es el que batalla por nosotros. Es decir, ni yo ni tú tenemos inteligencia para vencer el diablo. Antes que yo naciera, hermanos, yo tengo 41 años. Soy un nene. ¿Sabe cuántos años tiene Lucifer? Tiene Satanás. Él tiene mucho más experiencia que yo. Si usted quiere derrotar al diablo con tu inteligencia, con tu mente, con tu pensamiento, con tu sagacidad, usted ya está derrotado. No piense usted que usted tiene autoridad para echar demonios cuando Dios los mandó venir. El mismo rey de Egipto, Faraón Necao, en 2 Crónicas 34 y 35, dice a Josías, cuando ese viene en pelea en contra de él, él le dice: no venga en contra de mí, Josías, porque yo no tengo nada contigo. Dios me mandó batallar en contra de los que vienen contra de mí. No venga contra de mí, por favor, porque yo no tengo nada en contra de ti. Para que tú no se encuentres luchando en contra de Dios mismo. Y para que el Señor no te encuentre por la batalla y te destruya, por favor, vete de esa batalla. Lleva tus hombres, no tengo nada contigo. Vemos ahí una fuerza maligna, Faraón,
diciendo que Dios le mandó batallar en contra de los asirios. El asunto es que Josías no escuchó la voz que era boca de Dios. El mismo texto dice eso, que Faraón estaba hablando por boca de Dios. Y él no quiso escuchar y entró en batalla y murió en Megiddo. Y ya vamos a hablar de eso. Murió, fue destruido. Así que cuando Dios ordena aún las fuerzas de las tinieblas, no hay ningún ser humano, ningún hombre que pueda echar fuera esos demonios, porque Dios va a cumplir su trabajo y Dios usa a las fuerzas de las tinieblas también. Porque todo eso está bajo el control y el gobierno de Dios. El asunto es que mucha gente piensa que el diablo es un poder aparte de Dios, en el sentido de decir, tiene la fuerza positiva y la fuerza negativa en el mismo nivel de potencia, pero no es así. La fuerza negativa está abajo de los pies poderosos de aquel que todo lo puede. El único todopoderoso es Dios. No hay dos todopoderosos. Hay apenas uno, que es Dios. Y el Todopoderoso, bajo Él están todas las cosas. Así que cuando Miguel vino a pelear con el demonio acerca del cuerpo de Moisés, él no usó decir palabra de reprensión a él, sino que dijo, el Señor te reprehenda. No estoy diciendo que no hay espíritus malignos actuando, por el contrario, estoy reafirmando que hay y que tu pelea no es suficiente para vencerlo. Porque quien vence al espíritu maligno es el mismo Dios. Así que cuando usted esté en batalla, sintiendo opresiones espirituales en tu vida, no ouse decir, yo te reprehendo, yo te digo, yo te ordeno. No. Diga, el Señor te reprehenda, Satanás. Usted no tiene autoridad si no está bajo el poder de la sangre de Cristo. No tiene ninguna sabiduría, inteligencia, si no está bajo la unción del Salvador. Él es el que vence el maligno. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos esa batalla, esa gran batalla, todas las fuerzas de las tinieblas intentando luchar en contra de la iglesia. Ahora, hermanos, escuchen bien. No hay batalla más dura de que convertir una persona al evangelio de Cristo. No hay cosa más difícil de quitar el engaño de la mente de una persona que está convicta, que está correcta, como los fariseos estaban, y decirle, anda por ese camino, ese es el camino de luz, ese es el camino de Cristo, es un camino que tenés que llevar tu cruz, tenés que negar a ti mismo, pero es el camino del sacrificio en donde está la vida, como mismo Cristo dijo. Hay dos caminos y hay dos puertas, la ancha y la angosta. Así que cuando mostramos a Cristo a una persona y vemos que ella tiene una construcción de una fortaleza en su mente, que es tan difícil derrumbar toda esa construcción secularista que el mundo le ha predicado y ella ha aceptado desde cuando era adolescente. Es tan difícil llevar la luz de Cristo. Y más difícil todavía cuando uno piensa que ya tiene a Cristo, pero no anda como quien tiene a Cristo. Las obras de Cristo no son vistas en su vida. Así que esas batallas espirituales uno pierde todas porque no vive lo que el Evangelio le dice para vivir. Porque no es tú ni yo quien vencemos essa batalha, sino el mismo Dios. Así que si miramos para ese texto pensando que eso es algo para el futuro,
quizás estemos equivocados, porque puede estar sucediendo ahora mismo en tu vida. Todas las fuerzas malignas del diablo y su pueblo. Mira que los espíritus engañan a todas las naciones. Y eso me hace recordar Mateos 24:43, que dice: si posible fuera, engañaría incluso los escogidos. Todas las naciones no son solo demonios, son los demonios con las personas, seduciendo a las personas, a los gobernantes de la tierra, para pelear en contra del pueblo de Dios. ¿Será que usted no puede ver eso? ¿Será que eso no es claro a tus ojos? Cómo nosotros estamos laborando y trabajando en contra de las ideas malignas de la ideología de género, que son apoyadas por todos los gobiernos del mundo, a fin de ir en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Y hay muchos cristianos que ya están convencidos de que eso no tiene nada que ver. Así que en sus iglesias ya están adoptando miembros y pastores homosexuales. ¿Será que no es clara esa batalla? Que uno piensa que con su propia sabiduría puede vencerla, pero está perdiéndola, porque le falta vivir el evangelio verdadero y puro de Cristo Jesús. Así que vemos claramente el engaño tomando cuenta de la mente de las personas, y ahí está la verdadera batalla espiritual. El engaño seduciendo a todos los gobernantes, los reyes. Por esa razón, cuando usted predica la palabra de Dios a una persona, ella te odia. Ella te pide para que hable de cualquier otra cosa o cualquier otro asunto, pero no hable de Dios a ella, porque ella está en otra. Por eso, apenas abrir la boca y hablar de Dios es una ofensa a la gente. Porque no sos vos que ofendés a las personas, es la verdad que les ofende a ellos. Usted no puede llegar a un mentiroso y decir que está mintiendo, porque él se va a ofender. Pero usted no va a llegar con las mismas palabras esas diciendo: tú eres mentiroso y estás mintiendo. No, apenas basta decir la verdad. Jesús es el único camino de vida. Ya es una ofensa. ¿Cómo único? No, por favor. Hay varios caminos. Por apenas hablar la verdad, vamos a estar en pelea espiritual con este mundo. Si usted quiere vivir como Cristo te ordenó vivir, va a enfrentar peleas ideológicas con todos aquellos que no aman a Dios. Y empiece a acostumbrarte con eso. Y no te calles. No deje que las ideas te vengan acomodando en tu mente. No te calles, pelee en contra de lo que es contrario a la voluntad de Dios y a su pueblo. Entonces miramos acá. Si usted mira conmigo y comprende conmigo que esas aguas que se secaron, y mirando el versículo, capítulo 17, versículo 1, mira lo que dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera, esa mujer, la gran ramera, está sentada sobre las muchas aguas, que son ¿quién? Las muchas aguas que vistes. Versículo 15. Son los pueblos, muchedumbres y naciones. Esa gran ramera que está sentada sobre las naciones, esa gran ramera que él ve
en el versículo 2 y 3 y 4, mira, versículo 4 dice, y la mujer estaba, vamos del 3, y me llevó en el espíritu, capítulo 17, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba sentada de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de piedras y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la gran madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi, me quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia y que la trae, el cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y ahí adelante va explicando cada significado de esa visión. Así que no lo tome literalmente, porque el mismo ángel que le muestra la revelación dice, yo te voy a decir qué significa cada uno de los detalles. Y acá, para no exponer todo el capítulo que vamos a poner en el culto que viene, si Dios así nos permite, le muestro en cada sentido y cada significado, va diciendo los sentidos. Y el versículo 15 dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora regresa al versículo 19 del capítulo que estamos estudiando, 16, que dice, y la gran ciudad, ¿quién es la gran ciudad? La gran ramera. La gran ramera es la gran ciudad. Y la gran ciudad, la gran ramera está sentada sobre los pueblos esos que están siendo engañados por esos espíritus malignos, el cual el ángel secó las aguas de la cual estaba sentada arriba. ¿Me explico? Entonces vemos ahí todo un poder maligno. Después usted va a comprender mejor quién es la gran ciudad y la gran ramera, que ya estoy explicando acá un poquito en la prédica que viene, el domingo siguiente, si Dios nos permite. ¿Qué dice? El ángel de Dios seca las aguas, seca la fuente de todos los pueblos. No son aguas literales, porque aguas acá son los pueblos, naciones, muchedumbre. Quita todo lo que es impedimento para esa batalla. Abre camino y los lleva a batallar en contra del pueblo de Dios, que están bajo el gobierno de la gran ramera que está sentada sobre estas aguas. Entonces, todo impedimento, y quiero que usted acompañe conmigo en 2 Tesalonicenses, por favor, que hay algo que impide, pero acá en 2 Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 2, 7. Dice así, escuche bien, dice, porque ya está en acción el ministerio. 2 Tesalonicenses 2, versículo 7. ¿Encontraron? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A todos estos que serán engañados, estarán bajo el gobierno de Satanás, y son estos
los que Dios mismo destruirá a todos sus enemigos, y a los enemigos del pueblo de Dios destruirá con el soplo de su boca. Destruirá. Es de eso que está hablando el versículo 19, de la consumación. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Así que Dios no se olvida el pecado de aquel que no se ha arrepentido para ser salvo. Dios no se olvida el pecado de aquel que no se ha arrepentido. No, el tiempo no borra el pecado. Ya pregunté a algunos hermanos, ¿usted ha pedido perdón por los pecados que ha cometido? Para Dios, el tiempo está no hay tiempo para Dios. Es el presente, pasado y futuro, está todo a sus ojos, a la vista de Dios. Así que no pasa tiempo para Dios, el tiempo no pasa. Para usted pasa y usted te olvida, pero Dios, el pecado que cometiste 5,000 años atrás, está ante los ojos de Dios y tú nunca has pedido perdón por ello. Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo y ahí nos arrodillamos, entregando nuestro corazón por el actuar mismo del poder del Espíritu Santo que nos ha convencido, ahí nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y no hace falta que esté recordando pecados pasados, porque ahí, en ese momento, pediste perdón a Dios por tus pecados, y la sangre de Cristo te ha cubierto y te ha lavado y te ha limpiado. Pero los que nunca se convirtieron no tienen borrado sus pecados. La Biblia dice que cuando nosotros pedimos perdón, Dios lanza nuestros pecados en el mar del olvidamiento de Dios. No es que es pasado, está echado en el mar del olvidamiento, es decir, yo me olvido de tus pecados como si nunca hubiera cometido yo los quito de la presencia de mis ojos. Y después que nos convertimos, aún pecamos, hermanos, aún nos equivocamos, aún pecamos, y usted ha pedido perdón por tus pecados. Aún después de haber convertido a usted, sea una mentirita, porque no hay mentirita, mentira es mentira, sea cualquier cosa, un decir que no estoy en el teléfono mientras estás, cualquier cosa, detalle, has arrodillado y pedido perdón, Señor, perdóname por favor, ¿no? Cuando yo fallo con cositas pequeñas así, que yo me arrodillo y digo, Señor, aún me perdonas. ¿Sabe cuántas veces he repetido ese pecado? Señor, por favor, hazme digno en tu presencia, perdona mi pecado. No tenga en cuenta, Señor, ese error, esa falla. Ese corazón quebrantado pertenece a ti. ¿Tenés esa sensibilidad de decir, Señor, hice lo que era malo ante tus ojos? Para que nosotros podamos estar andando según la voluntad de Él. Y Dios mira esas cosas todas. Dios no se olvidó la gran ramera, no se olvidó de sus pecados, es decir, de todos los pueblos. Bajo el gobierno de iniquidad de la gran ramera, que representa a todos los poderosos, los poderes de la tierra y de los espíritus malignos que seduce y engaña. Dios solamente se olvida de aquel pecado que ha sido confesado y arrepentido. Dios se olvida. Dios mira a ti y ya no lo ve más. Tenga una vida de petición de perdón, hermanos, ante la presencia de Dios. Yo sé que nosotros pecamos de todas las maneras, con las miradas, con el pensamiento, con el sentir, con el corazón. Pecamos. Así que tenga una continua vida de petición de perdón a Dios. No te olvides pedir perdón por algo que hiciste mal ante los ojos del Salvador.
para que en ese día usted no se encuentre en medio a esa muchedumbre de gente que está bajo el poder de la seducción, del engaño, de esos espíritus malignos que gobiernan a las naciones, bajo el permiso y el mandato de Dios. Porque, hermano, siempre he repetido eso, la destrucción va a llegar a todo ser humano, sea en la cruz de Cristo o en el día postrero. Si usted no es destruido en la cruz, con tu ego, tu yo, para morir para el viejo hombre, nacer una nueva criatura, va a ser destruido en el día postrero. Acá, juntamente con el versículo 19, dice la Biblia, acá en el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquel que está siendo castigado por Dios y recibiendo el castigo eterno, no va a arrepentirse. Me preguntaba Sara, si no me falla la memoria, me preguntaba, papá, ¿será que en aquel gran día terrible del Señor, cuando venga el Señor con su ira, y ya no habrá más tiempo de intercesión, de oración por ellos, ya no habrá más momento de arrepentimiento, apareció el Señor en el cielo, ya no habrá más momento ni tiempo alguno para arrepentirse, porque el tiempo ha terminado? Eso es lo que dice la séptima trompeta, que fue la séptima copa, perdón, que fue derramada sobre el aire, diciendo, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Será que en aquel terrible día, esa es la pregunta, van a estar ellos arrepentidos, quizás gritando, clamando, por favor, Señor, tenga misericordia, pero no habrá más misericordia? ¿Será así? Yo le dije, no, mi hija, ellos siquiera va a pasar por su corazón que están equivocados. El ser humano, si no es convencido por el Espíritu Santo, no sabe ni qué es el pecado. Así ellos van a estar pensando que están realmente correctos y que Dios es malo de hecho, porque los vino a destruir, y van a estar blasfemando en contra de Dios. Es lo que dice el texto. No van a estar arrepentidos, quizás amargurados ahí, con dolor profundo en su corazón, diciendo, ¿por qué no me convertí? No. Ellos van a estar más airados con Dios. De hecho, ese es un Dios malo. Mira cómo viene, cómo levanta esos chiquitos, esos débiles, esos miserables, pobres cristianos, y nos desprecia a nosotros. Es realmente injusto. Mira cuánto he trabajado, he hecho cosas buenas en esa tierra. Ah, qué padre injusto es ese. Ese es el pensamiento del corazón del impío en el día del juicio. Y es ese mismo corazón que van a tener en el infierno por toda la eternidad. Dios es injusto. Dios es malo. No voy lejos. No hace falta llegar el día del juicio. Siquiera hace falta que llegue al infierno. Hoy mismo hay muchos y muchos que ya dicen eso en sus corazones. Sin hablar de los que hablan y dicen esas blasfemias de sus mismas bocas. Así que el juicio de Dios y la justicia de Dios vendrá sobre este pueblo. Tenía mucho más para hablar, pero ya son 12:22. Tengo que cerrar por acá. El domingo que viene hablaremos un poco más acerca de todo eso. Muchas veces no puedo cerrar totalmente el mensaje, pero quiero que usted comprenda con ese mensaje y aprenda con esta palabra de Dios, porque yo iba a hablar acerca del versículo 15, y solo en el versículo 15 hay un mensaje enorme, muy grande. Cuando Cristo entra en medio a esta visión, como sin avisar, y da un aviso, una advertencia. ¿Qué es eso?
Una advertencia en medio de toda esa visión de calamidad. De golpe, dice 3 sentencias fuertes. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y no vea su vergüenza. Son 3 cosas fuertes, pero acá es un mensaje de media hora. ¿No? Nos hace regresar a la idea del pecado, regresar al Edén, en donde el hombre estuvo desnudo. ¿Qué es lo que desnudó el hombre ante los ojos de Dios y ante sus mismos ojos para notar el pecado y no sentir nada por el pecado, sino que por sentir deseo al ser pecado? ¿Qué es lo que causó todo eso? ¿Qué es lo que quitó la ropa del hombre? ¿Por qué Cristo dice guardar su ropa? ¿Por qué significa guardar la ropa? ¿Qué significa no andar desnudo? Cuando el Señor viene a la iglesia de la Odisea y dice, usted piensa que sos rico, pero no sabéis que son desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué significa la desnudez? ¿Qué es lo que cubre el hombre de su desnudez? Todo eso es un mensaje impresionante, maravilloso. Tomé mucho tiempo estudiando acerca de esas 3 sentencias, pero no tengo tiempo para exponer eso, quizás otro día. Y vemos que con ese mensaje podemos guardar nuestras vidas en la presencia de Dios, no sumarnos a los conceptos del engaño de Satanás en este mundo. Yo decía a David, el engaño es sutil, David. El engaño no te advierte, usted no mira y dice es engaño. No, usted es seducido por el engaño porque usted piensa que es verdad. El engaño es muy sutil. Porque algunos videos David miraba y decía, pastor, pero mira eso, es posible. Mira cómo el tipo hace eso. ¿Será que por ahí engaña él? Parece que es de Dios eso. Yo digo, todo eso es mentira. Eso es engaño, seducción. Pero mira, pastor, muy real. Digo, sí. El diablo no tira para no agarrar. Él tira, como digo, en el blanco. Y tiene la inteligencia, la sabiduría perfecta, más que la tuya, 1000 veces más, para engañarte. Él sabe seducir. Y él ha arrancado con eso hace muchos años, desde el Edén, con Eva. Y el mismo diablo, siendo la mentira en persona, ha desafiado la verdad en persona, que es Cristo Jesús, cuando lo tentó en el desierto, hablando mitad de la palabra. Pero Cristo dijo, también está escrito. Es decir, las seducciones de Satanás son sutiles. Te va a engañar si usted piensa que puede luchar en contra de eso con tu misma sabiduría. No, yo no me hace falta que yo vaya a la iglesia, no me hace falta eso. Yo acá por la tele yo miro, yo congrego desde acá, Hermanos, eso no es lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos dice que dejar de congregar encima es pecado. Como nos dice en el libro de Hebreos, no deje de congregar como es costumbre de algunos. Porque piensa que pueden, que están bien, que está todo bien. Hermanos, no está bien si usted no está cimentado en la roca, aprendiendo la palabra de Dios. Por eso siempre desafío a los hermanos que vengan catecúmeno. Yo les digo, hermano, venga catecumenado a aprender la palabra de Dios. Tenemos esa reunión a los miércoles a las 7 y a los domingos después de la reunión. Yo insisto, no es porque yo me beneficio con eso. Yo no gano nada con eso. Usted gana. Es usted que es edificado. Usted tenía que tener más ganas que yo. Si supiera la importancia que es aprender la palabra de Dios. Pero uno lleva toda la ligera. No, y pone todo en prioridad que eso. Cualquier cosita ya saca eso del calendario de tu fecha, de tu programación mental, de prioridades. Estoy dando un ejemplo del catecumenado, que yo extraño a muchos hermanos acá en la iglesia. Era para estar lleno ese catecumenado con todos los que no estudiaron todavía la palabra, acá con nosotros. Y les digo que eso es requisito para ser miembro de la iglesia. Pero
esa es una de las cosas. De última hay también el domingo, que la gente cambia por, qué sé yo, un cumpleaños. Y bueno, el domingo es el día del Señor. Dejar de congregar en el domingo es como un pecado igual que el otro, cualquiera. Es un pecado. Porque es el día del Señor que nosotros no estamos dándole gloria. No es como un día como cualquier otro. Es el día de la resurrección de Cristo, que es nuestro sabbat cristiano, es decir, representado por el sábado. Usted no puede dejar de estar en el domingo, no puede programar tu vida con el domingo incluyendo otras actividades. No, es para Dios. Ven a la casa de Dios, disfrutamos juntos. Si usted cuando te va a tu casa estudie la palabra, esté siempre en espíritu, esté en comunión, esté hablando siempre cosas espirituales. Entonces, a veces nosotros reemplazamos nuestra agenda por cualquier otra actividad. Priorice las cosas de Dios. No es mucho lo que usted hace para Dios. Son 2 cositas en toda tu semana: catecumenado y culto. Por amor de Dios, ¿qué les pasa? Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Cierre tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, ten misericordia de nosotros. Oh Padre, nos ayude, Señor. Nos ayude, nos perdone, Señor, nuestra negligencia. Dios, por favor, te pido perdón por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, que a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces, son más dedicados a la fidelidad del diablo que los hijos de la luz. Ellos se entregan totalmente, se dedican toda su vida en búsqueda de éxito, de plata, de placeres. Y nosotros muchas veces no tenemos la misma dedicación a ti, Señor. Miramos al mundo impío, cómo se esfuerzan, cómo se entrega a su Dios. Y nos falta tanto, Señor. Por eso tú dijiste en la parábola que son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Oh Dios, nos ayude a ser fieles a ti. Perdone nuestros pecados, Señor. Por favor. Perdona nuestros pecados, por favor. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Oh Señor. Oh Señor. Haz de nosotros, Señor, un reflejo de tu gloria en esa tierra para el mundo que está perdido en tinieblas. El hombre que está ciego necesitando una ayuda a respirar, salir arriba para respirar. Oh Dios, nos ayude a extender la mano a estas personas. Pero tenemos que estar en ti, Señor, llenos de tu gracia, de tu favor, de tu amor, de tu perdón. Ten misericordia de nosotros. Yo te pido, en el nombre de Jesús.